Pedro Almodóvar Caballero. Nacido el 25 de septiembre de 1949 en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, España. Es uno de los directores más icónicos y reconocidos del cine mundial. Su nombre se ha convertido en sinónimo de creatividad audaz, provocación y exploración profunda de la condición humana, especialmente en lo que respecta a la sexualidad, la identidad y la familia. Sin embargo, los comienzos de este genio del cine no fueron fáciles, y pocos conocen los detalles íntimos de su infancia y juventud, momentos que moldearon para siempre su visión artística y su particular manera de contar historias. Almodóvar creció en un entorno rural, en una familia modesta, siendo el segundo de 7 hijos. Su padre, Antonio Almodóvar, era armero, un oficio respetado en la localidad pero marcado por la rutina y la disciplina estricta. Su madre, Francisca Caballero, se dedicaba al cuidado del hogar y a la educación de los niños. Desde muy joven, Pedro mostró un carácter curioso, rebelde y lleno de imaginación, características que, aunque a veces causaban conflictos en su entorno familiar, serían esenciales para su futuro como creador. Durante su infancia, Pedro vivió de cerca las tradiciones y costumbres del campo de Calatrava, un lugar marcado por la austeridad y la religiosidad típica de la España de los años 50. La vida en este pequeño pueblo le ofreció experiencias de lo cotidiano, pero también lo expuso a los contrastes de la sociedad española de la época, la rigidez moral, las tensiones familiares y la discriminación de aquellos que no encajaban en los moldes tradicionales. Pedro, desde niño, sentía una fuerte afinidad por lo diferente, lo colorido y lo expresivo, lo que lo distanciaba de la vida monótona de su pueblo natal. A los 11 años, Pedro se mudó temporalmente a Madrid con la intención de continuar sus estudios, un paso que marcaría el inicio de su independencia y de su relación con la gran ciudad. Sin embargo, fue durante su adolescencia en Ciudad Real y luego en Toledo, donde comenzó a descubrir su pasión por la cultura, la literatura y especialmente el cine. Fascinado por las películas que llegaban a las salas locales, Pedro desarrolló un amor profundo por los clásicos del cine internacional, de Alfred Hitchcock a Luis Buñuel, de Federico Fellini a Billy Wilder. La influencia de estos maestros se reflejaría años después en su estilo único, una mezcla de melodrama, humor ácido, estética vibrante y narrativas que rompen los tabúes sociales. En estos primeros años, Pedro también comenzó a experimentar con su identidad y su sexualidad, en un contexto marcado por la España franquista, donde la represión moral y social era extrema. Aunque vivía en un entorno conservador, Almodóvar nunca ocultó su curiosidad por lo prohibido y lo marginal, lo que alimentó su fascinación por los personajes que vivían al margen de la sociedad. Estas experiencias tempranas, muchas veces dolorosas pero también liberadoras, sentaron las bases de los temas recurrentes en su cine: la diferencia, la transgresión, la pasión y la complejidad emocional de los seres humanos. Durante la adolescencia, Pedro también desarrolló su faceta artística a través de la música y el teatro. Participó en pequeñas representaciones locales y comenzó a escribir relatos cortos y guiones improvisados, demostrando una imaginación prodigiosa que pronto lo distinguiría de sus compañeros. Su creatividad era tan intensa que, según algunos testimonios de familiares y amigos de infancia, Pedro pasaba horas recreando mundos ficticios en su habitación, utilizando cualquier objeto a su alcance para dramatizar escenas, improvisar diálogos y ensayar voces y gestos. A finales de los años 60, la vida de Pedro Almodóvar dio un giro decisivo. Decidió mudarse definitivamente a Madrid, buscando un espacio donde pudiera desarrollarse libremente como artista. Esta decisión, arriesgada para un joven de familia humilde, reflejaba su determinación y su deseo de romper con las restricciones de su entorno natal. En Madrid, Almodóvar encontró inspiración en los movimientos culturales que surgían durante la Transición Española, un periodo marcado por la euforia de la libertad recién adquirida, la explosión del arte underground y la aparición de la llamada movida madrileña, un fenómeno que lo catapultaría años después
a la fama internacional. Los primeros años de Pedro Almodóvar estuvieron definidos por la combinación de tradición rural y curiosidad urbana, de represión y libertad creativa, de realismo cotidiano y sueños desbordantes. Esta dualidad se convertiría en la esencia de su obra cinematográfica, un equilibrio entre lo profundamente humano y lo extraordinariamente teatral, entre el dolor y la alegría, entre la tradición y la transgresión. Los cimientos de su carácter, de su mirada estética y de su narrativa única se consolidaron en estos años, preparándolo para convertirse en uno de los directores más revolucionarios y admirados del cine mundial. Tras asentarse en Madrid a finales de los años 60, Pedro Almodóvar se sumergió de lleno en el vibrante mundo cultural que surgía en la ciudad durante la transición española. La dictadura franquista había terminado recientemente y la capital se llenaba de energía, creatividad y rebeldía. Música punk, arte callejero, cine experimental y teatro alternativo florecían en cada rincón. Fue en este contexto donde Pedro encontró el terreno perfecto para desarrollar su identidad artística y su visión única del cine. Almodóvar comenzó su carrera trabajando en empleos modestos, desde ayudante en farmacias hasta técnico de laboratorio, mientras simultáneamente asistía a talleres de cine y participaba en grupos de teatro experimental. Su pasión por contar historias era tan intensa que no tardó en involucrarse en la producción de cortometrajes caseros, rodados con amigos y actores aficionados que se convertirían en su círculo creativo inicial. Estos primeros trabajos, aunque humildes, revelaban ya su estilo característico. Tramas cargadas de humor negro, personajes excéntricos y un gusto por el color, la música y la estética visual impactante. A mediados de los años 70, la carrera de Almodóvar dio un primer salto significativo gracias a su participación en la movida madrileña, un movimiento contracultural que se convirtió en el epicentro de la libertad creativa en España. Junto a músicos, pintores, escritores y otros cineastas emergentes, Pedro comenzó a experimentar sin restricciones, abordando temas que hasta entonces eran tabú en la sociedad española: la homosexualidad, la drogadicción, el crimen, la transgresión de la moral tradicional y la complejidad emocional de las mujeres y los marginados. Su cine empezaba a reflejar un mundo lleno de pasión, colores vibrantes y personajes irreverentes, muy lejos de las películas conservadoras que dominaban la pantalla española. En 1978, Pedro Almodóvar produjo su primer cortometraje profesional: Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón. Una obra que combinaba humor irreverente, erotismo y crítica social. Esta película, rodada con recursos limitados pero con una creatividad desbordante, marcó el inicio de su estilo inconfundible y le permitió consolidar su reputación como director joven y provocador. A partir de ese momento, Almodóvar se convirtió en un referente de la nueva generación de cineastas españoles, aquellos que buscaban romper con el cine tradicional y explorar la libertad artística al máximo. Durante los años 80, su carrera se disparó con películas como Laberinto de Pasiones, 1982, y Entre Tinieblas, 1983, que ya mostraban su fascinación por los personajes femeninos complejos, los guiones cargados de ironía y drama, y la estética audaz que se convertiría en su sello. Cada nueva película de Almodóvar no solo era un éxito creativo, sino que también generaba controversia, pues cuestionaba la moral social, la religión y la política de una España todavía en proceso de modernización. Su obra empezaba a atraer la atención internacional, especialmente entre críticos y cinéfilos, que admiraban su capacidad para mezclar comedia, tragedia y melodrama con un estilo visual inconfundible. La década de los 90 consolidó a Pedro Almodóvar como un genio del cine mundial. Con filmes como Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988, Átame, 1990, y Tacones lejanos, 1991, logró fusionar elementos del cine clásico español
con influencias del cine estadounidense y europeo, creando historias que combinaban emoción, humor, tensión y una sensibilidad estética que pocos directores podían igualar. En particular, Todo sobre mi madre, 1999, y Hable con ella, 2002, le otorgaron reconocimiento global, incluyendo premios internacionales como el Oscar y el Globo de Oro, estableciéndolo como uno de los directores más influyentes de su generación. A lo largo de su carrera, Almodóvar se ha destacado por su capacidad de reinventarse constantemente, explorando nuevos géneros y temáticas sin perder su esencia. Desde dramas familiares hasta thrillers psicológicos, pasando por comedias extravagantes y relatos íntimos sobre la identidad sexual, sus películas se caracterizan por la riqueza visual, la profundidad emocional y la celebración de la diversidad humana. Además, su fidelidad a un grupo de colaboradores recurrentes, como la actriz Penélope Cruz, el compositor Alberto Iglesias y la productora Agustín Almodóvar, ha creado un universo creativo reconocible y altamente coherente a lo largo de las décadas. Por último, no se puede hablar de la carrera de Pedro Almodóvar sin mencionar su influencia en la cultura popular y en las nuevas generaciones de cineastas. Sus obras han inspirado a directores de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta América Latina, y su estilo único ha sido objeto de análisis académico, festivales y retrospectivas. Su audacia para abordar temas polémicos, su dominio del lenguaje cinematográfico y su sensibilidad artística lo convierten en un referente imprescindible del cine contemporáneo, capaz de emocionar, provocar y fascinar a audiencias de todos los rincones del planeta. A pesar de su fama internacional y de su intensa vida profesional, Pedro Almodóvar siempre ha mantenido aspectos de su vida personal con un halo de misterio. Nacido en una familia numerosa en Calzada de Calatrava, los lazos familiares fueron fundamentales para forjar su carácter y su sensibilidad artística. Pero su vida amorosa ha sido, desde siempre, objeto de especulación, admiración y, en ocasiones, polémica. Pedro Almodóvar creció rodeado de hermanos y primos, en un entorno donde la vida cotidiana estaba marcada por la austeridad y la tradición. A lo largo de los años, ha hablado en entrevistas de la influencia de su madre, Francisca Caballero, quien le transmitió el amor por la lectura y la narrativa, así como de su padre, Antonio Almodóvar, cuya disciplina y trabajo constante le enseñaron la importancia de la dedicación y la perseverancia. Estas enseñanzas familiares, unidas a la rebeldía natural de Pedro, moldearon su sensibilidad hacia los personajes que viven en los márgenes, los outsiders y aquellos que desafían las normas sociales. En cuanto a su vida sentimental, Pedro siempre se ha mostrado reservado, pero algunos detalles han sido revelados a lo largo de los años. A diferencia de muchos artistas de su generación, nunca se ha casado ni ha tenido hijos, aunque ha hablado abiertamente sobre la importancia del afecto, la amistad y las relaciones cercanas en su vida. En varias entrevistas, Almodóvar ha reconocido que su orientación sexual y sus experiencias personales influyeron decisivamente en la construcción de los personajes de sus películas, especialmente en la representación de mujeres fuertes, homosexuales, transgénero y marginales, que a menudo luchan por amor, reconocimiento o libertad. Durante la década de los 70 y 80, Pedro se sumergió en el vibrante ambiente de la movida madrileña, donde conoció a numerosos artistas, músicos, actores y escritores que influyeron tanto en su obra como en su vida personal. Entre estas relaciones se destacan amistades que se convirtieron en colaboraciones creativas duraderas, como su estrecha conexión con la actriz Carmen Maura, que protagonizó varias de sus primeras películas y se convirtió en un icono de su cine, y con el productor y hermano Agustín Almodóvar, cuya confianza y apoyo permitieron que Pedro llevara adelante sus proyectos más arriesgados. Aunque Pedro ha sido abierto sobre su identidad sexual, ha mantenido su vida romántica en gran medida en privado. Se sabe que ha tenido varias relaciones a lo largo de los años, algunas breves y otras más duraderas, pero siempre ha enfatizado que su prioridad ha sido la libertad creativa y personal. En entrevistas recientes,
ha comentado que, para él, el amor no necesariamente se traduce en matrimonio o familia convencional, sino en vínculos afectivos profundos, respeto mutuo y complicidad emocional. Esta filosofía se refleja claramente en sus películas, donde el deseo, la pasión y la complejidad de las relaciones humanas son retratados de manera intensa y sin censura. Además, Almodóvar ha desarrollado un sentido casi paternal con muchos de los actores y colaboradores que lo acompañan desde hace décadas. Actrices como Penélope Cruz, Victoria Abril o Rosy de Palma han declarado públicamente que el director no solo las guió profesionalmente, sino que también fue un apoyo emocional, mentor y confidente durante etapas críticas de sus carreras y vidas personales. De esta manera, Pedro ha construido su propia familia cinematográfica, un círculo íntimo donde creatividad, afecto y lealtad se entrelazan de manera única. En lo que respecta a la amistad y las relaciones afectivas fuera del ámbito profesional, Almodóvar ha mantenido un perfil discreto, evitando la exposición mediática que caracteriza a otros artistas de renombre mundial. Ha declarado en varias ocasiones que prefiere que su vida personal permanezca protegida, y que la intimidad es un espacio sagrado que no debe ser violado por la fama o la curiosidad del público. Esta decisión ha generado especulación constante, pero también ha contribuido a la mística que rodea su figura, haciendo que cada revelación, por mínima que sea, se convierta en noticia y objeto de análisis en medios internacionales. Por otro lado, su cercanía con la familia y amigos ha inspirado numerosos relatos en sus películas. El concepto de familia elegida, la importancia del vínculo afectivo más allá de la sangre y la complejidad de las relaciones humanas son temas recurrentes que Almodóvar maneja con maestría, reflejando sus propias experiencias y filosofía de vida. Esta conexión entre su vida personal y su obra artística ha consolidado su reputación como director capaz de transformar lo íntimo en universal, provocando identificación y emoción en audiencias de todas partes del mundo. La vida familiar y afectiva de Pedro Almodóvar se caracteriza por la profunda sensibilidad, discreción y autenticidad emocional, combinada con un compromiso inquebrantable con la creatividad y la libertad personal. Aunque no ha seguido el camino tradicional del matrimonio y la familia convencional, ha construido vínculos sólidos, afectuosos y duraderos que lo han acompañado a lo largo de toda su carrera, demostrando que la verdadera familia puede ser elegida, sostenida por la pasión, el respeto y la complicidad artística y emocional. Después de décadas de misterio, especulación y rumores, Pedro Almodóvar, a sus 76 años, finalmente hizo una confesión que ha dejado atónitos a críticos, fans y medios internacionales. Durante una reciente entrevista en un programa especial de cine español, el director decidió hablar abiertamente sobre un aspecto de su vida que había sido objeto de especulación durante años: su identidad, su sexualidad y la influencia directa que esto tuvo en toda su obra cinematográfica. Aunque Pedro nunca ocultó su orientación sexual ni su defensa de los derechos LGTBI+, hasta ahora había sido prudente al respecto, en medios generalistas, prefiriendo que su vida personal permaneciera fuera del escrutinio público. Sin embargo, en esta ocasión, Almodóvar rompió esa barrera de discreción y admitió algo que muchos seguidores ya intuían. Su cine es, en gran parte, una extensión directa de sus experiencias personales y de sus emociones más íntimas. El director confesó que cada personaje femenino complejo, cada historia de deseo prohibido, cada trama sobre marginación o identidad sexual que ha abordado a lo largo de su carrera está profundamente inspirada en sus propias vivencias y en su forma de vivir la vida. Almodóvar explicó que, desde joven, experimentó sentimientos y relaciones que no se ajustaban a los estándares tradicionales, y que el cine se convirtió en su refugio y su herramienta de expresión. Esta revelación no solo confirma lo que muchos críticos ya habían sospechado, sino que arroja luz sobre la autenticidad emocional que caracteriza a sus películas. Durante la entrevista, Pedro recordó momentos clave de su juventud y de su vida adulta. Cómo la represión social en la España franquista lo obligó a esconder partes de sí mismo,
cómo la libertad creativa de la movida madrileña le permitió expresarse sin censura, y cómo su círculo de amistades y colaboradores cercanos le brindó apoyo y protección para explorar su identidad sin miedo. Con una mezcla de nostalgia y orgullo, admitió que siempre supo que su vida personal y su obra artística estaban inseparablemente vinculadas, y que nunca habría alcanzado la autenticidad que caracteriza su cine sin ser fiel a sí mismo. Además, Almodóvar abordó un tema que había generado rumores durante años: su decisión de no casarse ni tener hijos biológicos. El director explicó que no se trataba de rechazo al amor o la familia, sino de una elección consciente de priorizar su libertad, su creatividad y la intensidad de sus vínculos afectivos no convencionales. Reconoció que, aunque la sociedad esperaba un modelo tradicional, él se sintió siempre más cómodo construyendo una familia elegida de amigos, colaboradores y actrices que lo acompañaron a lo largo de su carrera, y que esa red de afectos y lealtad fue suficiente para llenar su vida de sentido y compañía. El momento más impactante de la revelación llegó cuando Pedro declaró, casi con voz emocionada, que su cine siempre fue un acto de confesión. Cada guión, cada plano, cada diálogo era un reflejo de lo que sentía, de lo que amaba y de lo que le apasionaba. Esta admisión confirma el vínculo directo entre su experiencia personal y el universo cinematográfico que creó. Una relación que muchos admiradores habían intuido, pero que hasta ahora permanecía sin una confirmación oficial del propio Almodóvar. Medios españoles y extranjeros no tardaron en reaccionar. Artículos de El País, La Vanguardia y Variety destacaron que la declaración de Pedro representa una de las confesiones más sinceras y reveladoras de toda su carrera, y que pone fin a décadas de especulación sobre su vida íntima. Para los fans, es un momento histórico. Finalmente, el genio detrás de películas icónicas como Todo sobre mi madre, Hable con ella, o Mujeres al borde de un ataque de nervios, habla sin filtros sobre quién es y cómo su historia personal alimentó su arte. Con esta declaración, Pedro Almodóvar no solo confirma lo que muchos sospechaban, que su cine es profundamente autobiográfico y está inspirado en sus emociones y relaciones personales, sino que también ofrece una lección sobre autenticidad, valentía y coherencia artística. A sus 76 años, Almodóvar demuestra que nunca es tarde para revelar la verdad, para conectar con el público de manera honesta y para reafirmar que la pasión y la creatividad pueden trascender cualquier convención social o expectativa externa. La confesión de Pedro Almodóvar reafirma la esencia de su obra: un cine audaz, transgresor y profundamente humano, construido sobre la base de experiencias reales, emociones genuinas y la libertad de vivir sin máscaras. Esta revelación, esperada por muchos y sorprendente para otros, cierra un círculo simbólico. El cine de Pedro siempre fue autobiográfico, y ahora él mismo lo confirma al mundo, consolidando su estatus de ícono del arte cinematográfico internacional. A sus 66 años, Pedro Almodóvar no solo ha confirmado lo que muchos sospechaban, sino que ha consolidado su estatus como uno de los directores más auténticos y revolucionarios del cine mundial. Su confesión sobre la relación directa entre su vida personal y su obra artística no es solo un acto de sinceridad, sino también un reconocimiento a la fuerza de la creatividad como reflejo de la vida misma. A través de sus películas, Pedro ha mostrado que el arte puede ser un espejo fiel de la experiencia humana, capaz de transformar emociones íntimas en relatos universales que conmueven, provocan y fascinan a audiencias de todas partes del mundo. La vida de Almodóvar, desde los primeros años en Calzada de Calatrava hasta su consagración internacional, refleja un camino de perseverancia, autenticidad y valentía. Desde niño mostró una sensibilidad especial por lo diferente y lo marginal, características que luego se convirtieron en el sello distintivo de su cine. Su capacidad para observar, absorber y transformar la realidad en historias cinematográficas es lo que lo ha hecho destacar en la historia del cine español y mundial. Cada personaje,
cada trama y cada detalle visual llevan consigo un pedazo de la vida del director, lo que convierte su filmografía en un testimonio íntimo y poderoso de su propia existencia. La Confesión de Pedro también resalta la importancia de romper tabúes y desafiar convenciones sociales. En una sociedad que durante décadas esperaba modelos tradicionales de familia, matrimonio y comportamiento, Almodóvar eligió vivir según sus propios términos, priorizando la libertad, la creatividad y los afectos genuinos por encima de las expectativas externas. Esta valentía se refleja en la manera en que aborda temas complejos como la sexualidad, la identidad de género, el deseo y la marginalidad, convirtiendo sus películas en referentes culturales y sociales. Además, su legado no se limita al cine. Almodóvar ha influido en generaciones de cineastas, actores y creativos que buscan romper moldes y explorar nuevas formas de narrar historias. Actrices como Penélope Cruz, Victoria Abril o Rosy de Palma han declarado públicamente que su relación con el director ha sido transformadora, tanto profesional como personalmente. Su estilo visual, su sensibilidad narrativa y su capacidad para abordar temas controvertidos con humanidad y humor lo convierten en un faro creativo que inspira a artistas de todo el mundo. La revelación de Pedro a los 76 años también sirve como un recordatorio sobre la autenticidad y la coherencia personal. Nunca es tarde para compartir la verdad sobre uno mismo, para conectar con el público desde la sinceridad y para reafirmar que la vida y el arte están profundamente entrelazados. Su declaración demuestra que la fama y el reconocimiento internacional no deben ser excusa para ocultar quién se es realmente, sino que pueden ser una plataforma para abrir diálogos, inspirar y dar visibilidad a la diversidad humana. La historia de Pedro Almodóvar es la de un hombre que transformó su vida en arte, que convirtió sus experiencias, emociones y desafíos en películas que atraviesan fronteras y generaciones. Su confesión reciente no solo confirma lo que muchos intuían, sino que también nos recuerda que el cine es más poderoso cuando surge de la verdad emocional y de la autenticidad del creador. Desde los modestos comienzos en un pequeño pueblo español hasta los escenarios más prestigiosos del cine internacional, Almodóvar ha demostrado que la pasión, la creatividad y la valentía son los pilares de un legado que seguirá inspirando a millones durante décadas. Finalmente, Pedro Almodóvar nos enseña que el arte y la vida no son mundos separados, sino que se alimentan mutuamente. Cada película, cada guión y cada personaje son reflejos de su experiencia vital, convirtiendo su filmografía en un testimonio de amor, pasión, libertad y autenticidad. Y hoy, al admitir abiertamente la conexión entre su vida y su obra, Pedro no solo cierra un ciclo de especulación, sino que nos deja un mensaje poderoso. Ser fiel a uno mismo es la clave para crear arte que perdure y conmueva al mundo.